2000 feet. Into the ag, 47 degrees. Great! Hello, friends. How are you? And welcome to another nice chapter of History for Dummies, your podcast in which two carnales talk about history to make it a little bit more. Roman. Oh, and interesting. Hello, ¿cómo está? Ay, cabrón, se ve que trabajó en la embajada de Australia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What are you gay? What are you gay? Are you gay? Are you gay? Pero ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bonito capítulo en el que vamos a hablarles ahora sí de nuevo, ya para terminar por fin, de Julio César, Cayo César, concluyendo así. Creo que ya nos tiene hartos. yo digo que podría ser un buen cierre para la serie de los romanos. No dudo que haya algún otro capítulo de Roma que hagamos, a ver, porque la neta sí se rifaron los romanos bastante. Sí. El Imperio Romano es mi Imperio Romano, así como dicen. No. Sí, el Imperio Romano. El Imperio Romano es el Imperio Romano. Sí, güey, no mames, güey. 1000 años de Imperio Romano y 1200 años de Imperio Bizantino. Está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Que dicen que en verdad es el Imperio Romano y solo le pusieron Imperio Bizantino para ponerle el Imperio Romano, ¿qué? Germánico, güey. Germánico. Así decir, como ese fue el verdadero heredero del Imperio Romano. El Imperio Romano Germánico. Y es así como, no creo. Porque creo que si nos ponemos a pensar ahorita así, el Teca y yo, como ¿cuántos años dirías que más o menos caben en un capítulo de Historia para Tontos? Porque, por ejemplo, ahorita hablamos del capítulo pasado de la independencia de España. Pero pues son procesos que duran unos buenos 10 años. No, como 3 o 4 años, güey. Justo. Uh-huh. Imagínense cuánto nos tardaríamos en platicar toda la historia de Roma. Hasta cabrón. Imposible. Se hace lo que se puede, amigos. O sea, lo podemos hacer, pero tendremos que abrir Roma para tontos. Roma para tontos, exacto. Así que ponen si quieren que abramos Roma para tontos, porque podemos abrir Roma para tontos. Exacto. Así que bueno, antes de eso vamos a leer unos cuantos comentarios. Les vamos a fallar con los de la Spotify. Le están fallando los comentarios del Spotify. Porque el Spotify nos falló. Búscate del Spotify a ver de unos anteriores. Debe de haber aquí de los anteriores, yo lo busco en lo que tú te eches unos del YouTube. Y bueno, aquí tengo unos comentarios de los buenos seguidores del YouTube, ¿no? Donde dice Josué Estrada 6170, mi parte favorita de Historia para tontos es cuando Iker y Teca hacen el amor. Excelente. También es nuestra parte favorita. En Wattpad, así, ¿no? Sí, debe haber una fanfic. A los que les gusta Wattpad, por favor, háganos una fanfic. Dice Pururupupu. Llevo escuchando este podcast de Spotify desde hace 2 años. Yeah. ¿No? Es la primera vez que vengo a ver sus caritas a YouTube. Estoy impactada porque no me los imaginaba así, pero gratamente sorprendida. ¿Qué dices? Además, estamos guapos. Está divertido ver las imágenes que nos mencionan aquí, porque el tema pues es bastante... Uy, es el mejor comentario. En fin, probablemente me cambie a verlos a YouTube. Saludos desde Chile. Nos quieren mucho en Chile. Saludos desde Chile. ¿Cómo se llama? ¿Purupupu? Pururupupu. Pururupupu, yeah. Te quiero, Pururupupu. Te queremos, Pururupupu. Exacto, mira, aquí tengo uno. Dice, amé este episodio, es hasta ahora uno de mis capítulos favoritos, no puedo esperar a la segunda parte. Melissa Canul Fuentes dice, Historia para Tontos Podcast, la historia de la animación, parte 1. Ok. Que de hecho tengo aquí, se los voy a anunciar el día de hoy. César Ruelas, la persona que vino, mi carnal del alma, que lo quiero como a nadie, que vino a hacer la historia de la animación, parte 1, va a estar en la siguiente mole, según yo. Si no les confirmo en el siguiente capítulo, porque van a sacar el primer anime producido 100% en México. Ok. Por ellos. Interesante. Entonces, y él también ya, ese güey ha animado One Piece, ha animado Gundam, ha animado Jujutsu Kaisen, ha animado Boku no Hero, ha animado Dragon Ball. Entonces, obviamente, él es la persona indicada para venir a platicarnos la parte 2 de la historia de la animación. Y ya esta va a ser la animación oriental, la animación japonesa y el anime. Entonces, excelente. ¿Quién mejor que nos venga a platicar de eso que ese mi broski? Que ya se viene pronto, ¿eh? Ya me dijo que cuando grabamos la siguiente parte, entonces, pronto. Daniel Romero pone Teca, lentes seguros, marihuano seguro. Lentes oscuros, marihuano seguro, güey. Güey, yo no fumo. Lentes oscuros en lugar seguro. Ajá. Marihuano seguro. Ahora dice... Se equivocó. Tenía 50% de probabilidades de atinarle al marihuano, bro. A ver, dice La Guerra Cristera, aquí en Herejes para el Podcast. Dice Adri Guzmán, mucha ignorancia, sin fuentes, sin conocer de lo que hablan. Falta de vocabulario, qué pena y pérdida de tiempo. Arriba Dios. Arriba Dios. Ahí arriba Dios. Y arriba. Suena como frase de cumbia, ¿no? Eso fue hate. Arriba Dios. Eso fue hate. No es hate, es interacción.
Es interacción. Es interacción, Sí. exactamente. Ahora dice Vladi Santos, ¿qué pedo con la gente que se queja que digan groserías cuando es parte de la chispa que tiene el podcast? No cambie su esencia, está bien verga. ¿Escuchaste a Adri Guzmán? ¿Escuchaste a Adri Guzmán? ¿Escuchaste? Aquí pone, el Leti NP dice, me caen súper bien, tengo 56 años y los descubrí hace poco, casi me eché todos los capítulos. Me encantan ustedes dos, me hacen reír mucho, sobre todo he entendido mucho, no cambien. Leti NP, te queremos muchísimo. Y también un saludo a todos los que me escriben por el Instagram, que son un buen, que estoy platicando con la banda. El César, uno de ellos, creo que es, no sé si es el mismo César o es otro César, creo que es el mismo César, que llevaba la cuenta en los capítulos de... Ok. Ya, se va a ir a Japón ahora. Entonces le compartí mi plan de Japón con los hoteles y con todo. Entonces se va a lanzar siguiendo el plan de Iker de Historia para Tontos. Ok. Entonces, si ustedes lo tienen- un paraguayo nos dice, el pulgoso 000, no es guerra del Guazú, es simplemente guerra guazú, que en Guerra guaraní guazú. significa guerra grande. Guerra grande. Ay, Ok, güey, perfecto. nadie perfecto. habla guaraní, obviamente no vamos a ver cómo se pronuncia. Si no podemos pronunciar tapacará, ¿Qué? ¿Por qué? que ustedes no se nos pongan mamones. Que apenas justo tuvimos una conferencia y yo sí solté el para acá. Ay, perro. Que no es broma, no. Josué Estrada me dice que Teca se saca el tequecito. Dice a veces parece Teca que está enojado con el Iker. Pues sí, claro que sí, estoy Siempre pendejo, vive, güey, vive, no así mames. vive este güey Che, enojado vato, conmigo, no a la mames. verga. Sí, güey. Bueno, no y ya el último, en el de mitología maya, que le mandamos un saludo al Beni. Víctor Hugo nos dice, arriba el Necaxa. Sí. Arriba el Necaxa, Víctor Hugo. Claro que sí. Entonces, ahora sí vamos a aventarnos. ¿En dónde nos quedamos con Julio César? Que se Mira, estaba la agarrando neta no a me acuerdo catorrazos. muy bien, pero según yo nos quedamos un poco de la guerra civil, que la podemos retomar, ¿no? O sea, Estuvo rápido. Ajá, estuvo rápido, porque la neta la guerra civil sí es un tema súper cabrón, o sea, de que sí cambió totalmente lo que fue la organización de Roma. Sí, en pocas palabras, acuérdense que estaba el triunvirato, ¿no? Sí. El triunvirato que eran, pues digamos que una alianza entre tres para tener el control en Roma. Entonces Sí. era de Cayo Julio César, de nuestro Cayito. Del Pompeyo Nuestro Cayito, el Pompeyo y el Craso. y el Craso, exactamente. Creo que ya nos habíamos quedado hasta que el Craso se había muerto. Sí. Sí, el pobre Crasito que se murió peleando contra los partos, ¿no? Que justamente le recomendé un muy buen libro que se llama La Legión Perdida, ¿no? Que habla sobre la derrota de la Legión en contra de los partos, ¿no? Porque les dieron en su madre a puro flechazo y puro catafracta, ¿no? Entonces, pues resulta que entre el 52 y el 59 antes de Cristo Ok. se deshace totalmente la relación ya entre César y Pompeyo. Craso muere, por lo que el triunvirato se acaba. Y no solo eso, sino que se muere la hija de César, que estaba casada con Pompeyo. Con Pompeyo. No, entonces ya como que ya no había ni siquiera una consanguinidad que los uniera. Y pues nunca se llevaron muy bien porque los dos estaban peleando, pues quién iba a ser el mero verga. mero caguamero, ¿no? Entonces, pues resulta que durante el 49 antes de Cristo, César pues dice como de, ¿sabes qué, güey? Ya me enteré de que Pompeyo está trabajando en Roma para poder... Sí, en contra de mí. O En sea, contra de mí, ¿no? Porque acuérdense que César acaba de conquistar la Galia, lo cual le da un chingo de dinero con el sitio de Alesia, ¿no? Y pues con toda la Galia transamplina, o sea, la toma, la conquista. Y pues, de repente se entera que lo quieren destituir, ¿no? Que le quieren quitar sus ejércitos y le quieren quitar su grado de senador. Sí, o sea, le ¿no? dijeron, puedes seguir viviendo nada más haciendo ahí. Ujú, un carnal exacto. nomás. Y él Y dijo, pues yo quiero César poder. se enoja bastante y se reúne con los líderes senatoriales con un mensaje en el cual dice que está dispuesto a renunciar a la Galia transalpina si se le permite quedarse con 2 legiones y el derecho de presentarse como cónsul sin renunciar a su imperio, es decir, a la Galia. ¿No? Porque acuérdense que a César ya lo conocían como imperator desde la conquista de Hispania, ¿no? Entonces este güey pues ya estaba bien posicionado, pero fueron rechazados por Catón, que dice que ni siquiera lo dejaría entrar al Senado, ¿no? Que ese güey ya no se merece absolutamente nada. Entonces, pues Pompeyo empieza a trabajar con el Senado y les dice, ah, sí, perrito, pues no hay pedo. Si ese güey viene, yo le parto su madre, ¿no? O sea, yo soy acá, yo soy aquel, Raquel, y ella es Maribel, Ella es ¿no? O sea, Maribel, el Chile me la va a padre, pelar. claro que sí. ¿No? Entonces, César, el Senado y Pompeyo, perdón, le exigen a César que renuncie a su puesto como cónsul y que también sería juzgado como enemigo del Estado, ¿no? Entonces despojan también a César de su permiso para presentarse elecciones y nombran un sucesor para el procónsul de César en la Galia. Es decir, le quitan todo el poder. Sí. ¿Por qué tú me preguntas, Iker? Pregúntame por qué. ¿Por qué, amigo? Pues porque le tenían miedo a César, ¿no? Porque ese güey, la neta, pues estaba bien pinche pesado, ¿no? Entonces, pues César dice como, ¿saben qué?
pues voy a organizar mis legiones que tengo aquí en la Galia porque todas me obedecen a mí y vamos a cruzar el Rubicón, que es un río, ¿no? Sí. César cruzó el Rubicón, ¿no? El Peso Pluma se inspiró, güey, ¿no? El Peso Pluma escucha Historia para Todos podcast. ¿Qué? Es el río que marcaba el límite entre la Galia Cisalpina y el norte de Italia. El norte de Italia, ¿no? Sí. Entonces, pues ya César marcha con sus legiones, ¿no? Para poder, pues, no permitir lo que le estaban intentando atorar, ¿no? Entonces, pues ya, lo que hacen pues, los romanos es empezar a dividirse, ¿no? Empiezan a decir como, verga, güey, ¿a quién apoyamos? ¿A Pompeyo que tiene sus victorias? Sí. ¿O a César que acaba de ganar las Galias, ¿no? Que sabe qué pedo. Sí, que sabe qué pedo. Que el Craso se había muerto en Egipto, ¿no? Acuérdate que se No, fue. en Partia. ¿En Partia se murió? En Partia. No Craso murió en Partia, ¿no? Que estaba lejísimos, güey. Ahorita es Asia Menor, aproximadamente ahí por Siria, ¿no? Ese güey se muere por allá. Y es una super derrota, ¿no? Porque lo que quería Craso era una victoria equivalente a las de Pompeyo y a las de César. Ya me acordé quién fue el que se murió en Egipto. Fue Pompeyo, sí. Se muere después. Sí, justo. Sí. Entonces, pues empiezan a dividirse los senados, ¿no? Entre, pues, quién va a ser el bueno, ¿no? Entonces, el objetivo de César era asegurar un segundo senado y, bueno, y pues nada, y inclusive también quitar a Pompeyo dentro como cónsul, ¿no? Porque le decía como de, güey, pues la neta, tú y yo ya nos llevamos bien. Evitemos una guerra civil. Yo traigo más victorias que tú y traigo un ejército enorme, carnal. O sea, la neta, pues nada más vete a la verga, ¿no? O sea, con todo respeto, hágase para allá. Sí, y justo pasó algo muy interesante, que fue que cuando César dijo, oye, güey, yo tengo mi 13ª legión, estoy bien ponchado, y los optimates, que eran pues como la aristocracia en ese momento, pues dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que ya se va a partir este pedo del triunvirato, ya nada más es 1 contra 1, y nosotros los optimates nos vamos a ir con Pompeyo. Sí. Entonces, y Pompeyo emite un edicto en el que dice que se reconocía el estado de guerra civil, ordenaba a todos los senadores que lo siguieran y declaraba que consideraría el partido de César o cualquiera un traidor a Roma. Sí, justo, o sea, de que abandona la ciudad declarando enemigo de Roma a todo aquel que se quedara en ella. O sea, si tú eres uno de nosotros y te vemos aquí, te chingamos, ¿no? Entonces después se fueron al sur, marcharon hacia el sur, pero sin saber pues que César estaba ponchado. O sea, César estaba... fue a marcha forzada, güey. Fue, chingue su madre, vamos a tomar Roma en corto. Sí, y vamos a matar a Pompeyo. Ellos no sabían que César estaba con su legión. O sea, ellos no sabían que César todavía tenía fuerza y fuerza prominente. Sí, entonces Pompeyo se retira a Brundisium, ¿no? Donde tenía el planeado escapar a Grecia y abandonar totalmente Italia con todas sus fuerzas, debido a que ya sabía que César ya traía todos los soldados. Entonces, César se queda a las afueras de Roma un rato, decide no saquearla, no entrar, y deja a Lépido a cargo de Italia, mientras atacaba a las provincias españolas de Pompeyo. ¿No? Porque todo el dinero que venía y todo el poder que venía de Pompeyo era de Hispania, porque acuérdense que en ese entonces César iba a ser el cónsul de Galia, Pompeyo iba a ser el cónsul de Hispania, y Craso iba a ser el cónsul de Siria. Y aparte, ¿no? Acuérdense que también Julio César ya sabía cómo funcionaba Hispania, porque él era el gobernante de Hispania antes de Pompeyo, ¿no? Entonces, pues él sabía perfectamente por dónde entrar, por dónde caerle a este güey. Sí, totalmente. Entonces, pues, César marcha al oeste para poder destruir todas las provincias de Pompeyo y arrebatárselas, o sea, y dejarlo totalmente sin dinero. Y empieza a dejar a muchísimos de sus generales a cargo de estos lugares, ¿no? La incursión de César alrededor hizo que capturara aproximadamente 15,000 lingotes de oro, 30,000 lingotes de plata y 30 millones de sestercios, que era como que la moneda. Sí, la moneda. Ajá. Y apoderándose de un fondo especial, manteniendo durante siglos para defenderse contra el ataque galo. Porque exacto, saqueó todo, güey. Era su guardadito. Era su guardadito, así como de... Si hay un ataque galo en Hispania, tenemos así como que este ahorro, ¿no? Donde podemos pagarle a mercenarios, al ejército, no sé qué. Y se lo roba ese cabrón, ¿no? Sí, güey. Entonces... deja a Lépido en Italia y empieza a asediar a Massilia, ¿no? Que eran uno de los lugares que estaban a manos de Pompeyo. Y mientras César invadía España, mandó a su lugarteniente Curión a invadir Sicilia y África con la ayuda de Cayo Caninio Revilo, ¿no? Que fue un general y político romano que Julio César nombró cónsul en diciembre del año 45 a.C., o sea, 4 años después, ¿no? Aquí también pasa algo interesante, porque pues ya, dice el César, vamos a agarrarnos a catorrazos, empieza a perseguir a Pompeyo, hasta Grecia,
Que justo ahí es la decisión que toma, porque ahí tiene que tomar esta decisión, ¿no? O perseguir a Pompeyo hasta Grecia, dejando sus espaldas desguarnecidas y expuestas al ataque por parte de las legiones que estaban en Hispania. O la otra, que era pues, dejar que Pompeyo se organice en Grecia y ir a Hispania a putearse a las... Sí. No, y aparte, pues Curión, que es Curio, perdón, que es hace cuenta que esto estaba entre populares y optimates, ¿no? Sí. Entonces los populares eran los que estaban al lado de César, César. los optimates eran los que estaban al lado de Pompeyo. Entonces César manda a Curio con Cayo Caninio Rebilio para poder invadir África, pero estos los derrotan, los deshacen, güey, en la batalla del río de Bagradas en agosto del 49, donde el amigo de César, Curio, muere en batalla. Pero ojo, güey, durante esta batalla fueron 12 legiones, que son... ¿Cada legión cuántos soldados tiene, güey? ¿Me investigas? Ahorita digo, sí. Bueno, fueron 2 legiones de César con caballería auxiliar gala, que es como caballería ligera, y mercenarios galos, pero se enfrentaron... 6,000. Pues pierden 12,000 soldados, güey. Y se enfrentan, güey, al ejército de Juba, que estaba en Numidia, lo que hoy es Túnez, pero se enfrentan al ejército de Juba contra 60 elefantes de guerra, güey. O sea, ya los pinches, ya también todo mundo utiliza elefantes de guerra y les meten una reatiza a los populares, güey, los optimates, que justamente pierden el norte de África. Y César pues dice como de, ok, ¿qué tenemos que hacer para poder derrotar totalmente a Pompeyo? Porque ya vimos que tiene el apoyo de todo el norte de África y aparte pues en la parte de Grecia. Entonces, les digo que nombra a Marco Emilio Lépido el dictador de Roma, lo deja encargado y dice, como sabes qué, vamos a empezar a perseguir a Pompeyo porque tenemos que matarlo, ¿no? Para poder derrotarlo, y lo persigue a través del mar Adriático. Ahora, cuando no sé en qué les diga que sale de Brusidium Pompeyo, pues de ahí de Brusidium César se da cuenta que se llevan todos los barcos, ¿no? Entonces dice como de, ok, tenemos que hacer varios viajes para poder seguir a Pompeyo. Y pues resulta que los pompeyanos también les fue un poco mal porque hay muchas tormentas durante esa estación. Entonces decide zarpar en putiza lo más rápido que se pueda con todo con todo lo que pudiera embarcar, y toma a los pompeyanos por sorpresa, los cuales pues estaban totalmente dispersados. Entonces después César avanza hacia la ciudad de Apolonia, donde hay muy poca resistencia, y empieza a tomar todas las islas que estaban poquito a poquito en el mar Adriático, ¿no? Entonces aquí es donde ya se da la batalla de Dirraquio, que fue una de las principales batallas que se dieron a partir de esta guerra, y que fue pues totalmente, o sea, fue muy importante porque en esta batalla pues son derrotados otra vez César, ¿no? Sí, los justo, defensores de Pompeyo repelen a César totalmente, e inclusive mandan un mensaje diciendo como de ver, los pompeyanos también tenemos con queso las quesadillas, ¿no? O sea, el César no es cualquiera. Entonces, César se retira hacia Tesalia. Entonces, esta victoria hace que Pompeyo empiece inclusive ya a considerar hacer una invasión totalmente a Italia, ¿no? O sea, estos güeyes así como que dicen, como, ¿sabes qué? Ya derrotamos a César en el norte de África, derrotamos a César en Grecia, entonces, ¿por qué no empezamos a hacer una planeación para invadir Italia? ¿Qué pasa? No tiene dinero, ¿no? Sí. Entonces, Pompeyo empieza a recibir un montón de refuerzos desde Siria, ¿no? De Escipión Nasica, que era, me parece que el cónsul de Siria. Antes de pasar, güey, en la batalla de Dyrrachium, la que dijiste tú, güey, hay un dato bien importante que creo que es clave para saber cómo pinche César pues pudo recuperar tanto, güey, porque sí perdió César, pero literal consiguió huir con su ejército casi intacto. O sea, literal perdió 50 hombres y se regresó de los 12,000 que llevaba. Entonces dijo, güey, no, mejor vamos a esperar. O sea, sí es perdida porque no pudimos conquistar el lugar, pero de todas maneras tampoco es una victoria, ¿sabes? Sí. Nada más los corrieron de ahí para... Y César dijo, güey, no mames, estoy intacto, vamos con todo. Y ahora sí, justo, sí, güey, y entonces pues ya César empieza a buscar como un terreno pues ya favorable para no volver a tener que hacer esta retirada, y se reúnen en Farsalia. En Farsalia, ¿no? güey. Que la batalla de Farsalia pues fue la guerra así, la más cabrona, ¿no? O sea, la guerra totalmente decisiva para esta guerra civil, la segunda guerra civil romana, para pues poder, pues donde César pues derrota y aplasta
a Pompeyo, ¿no? Sí. E inclusive o sea, la batalla de Farsalia está muy chistoso porque ¿ustedes saben cómo se le llama el ejército del César? ¿Cómo, güey? Cesarios. ¿Son cesarios? ¿No Sí, güey. cesarios? Ajá, o sea, el ejército de las cesáreas, güey. Ya. Contra los pompeyanos. Bueno, pues aquí fue una victoria aplastante, güey, porque César participó con 3, 6, 7, 8 legiones aproximadamente, legiones. pero no estaban completas, que eran 22,000 legionarios, 1,000 jinetes y un poco de infantería ligera contra casi 53,000 legionarios de Pompeyo, Sí, güey. ¿no? Y 7,000 jinetes. La mayoría eran de legiones de Sicilia y de Siria, porque acuérdate que cada provincia tenía su propia legión para poder defenderse. Y Pompeyo perdió 39,000 soldados, güey. Sí. 24,000 soldados capturados y 15,000 muertos. O sea, literal mataron 1 a 1. 1 a 1, güey. Literal, güey. Ajá, o sea, no, y César contra perdió mí. 1,200. güey. 1,200. O sea, eran 30,000 contra 100,000. Y de los 30,000 murieron 1,200. Ajá. Y de los 100,000 murieron 39,000 pelados, güey. No, o sea, güey, fue una... Fue una reatiza Sí, fue una- histórica. fue Por eso una estamos reatiza platicándosela a ustedes. Si no hubiera sido histórica, no estaría en historia para tonto. Entonces, pues después de esto, César es nombrado otra vez dictador, o sea, pero ya de todo Roma, ¿no? Entonces Pompeyo se huye hacia Mitilene. Sí, ese dijo, vámonos. y Dijo, aquí a la espantan, verga. güey, no mames". O sea, aquí es pan, tan, Sí, tan, no. tan, ¿no? Y dijo, no, vámonos, papito. Entonces, pues ya se retira a Mitilene y Pompeyo decide irse a Egipto. Egipto, ahora ¿No? sí, Donde dice justo. como de, ¿sabes qué, güey? Yo me voy a refugiar aquí en Egipto porque la neta lo demás está bastante pesado. Y en Egipto es recibido por delegaciones de egipcios. Pero acuérdense que en Egipto en este entonces, si se acuerdan del capítulo de Cleopatra, estaba en una guerra civil de sucesión donde Sí. Cleopatra estaba enfrentándose a su hermano Ptolomeo ¿12 o 13? Ptolomeo 13. Tercero, sí. 13, güey. 13. Ajá, estaba peleando contra Ptolomeo 13, que eran hermanos y estaban viendo quién iba a ser los sucesores, ¿no? Entonces, pues Pompeyo llega, pero de repente se sube a su barquito de donde lo iban a recibir y que llega un asesino y trácatela, Sí, hermanito. porque se le olvidó que pues, como hay guerra civil también en Egipto, Sí. pues ya el aliado que tú crees que tienes Ujú. ya es el enemigo público número 1 de la gente, ¿no? Entonces justo Sí. en el momento que lo sorprendieron en el viaje, se lo Se tronaron ahí, le se lo tronaron la cachetean, reversa, papi. güey. mamó. Entonces César, que estaba persiguiendo a Pompeyo para poder apresarlo, pues llega a Chipre y de Chipre zarpa a Egipto, pero llega 3 días después del asesinato de Pompeyo y que pues lo reciben los egipcios, güey, y lo reciben con la cabeza de Pompeyo, güey. Le dicen dicen- como así, abren su cajita, aquí está, papi. ¿No? No era lo que querías, pero dicen que César lloró cuando vio el anillo y se apartó de la cabeza porque su disgusto y dolor bien puede haber sido genuinos, porque desde el principio estaba muy enorgullecido de su clemencia, ¿no? O sea, la neta, pues este güey decía como de, güey, o sea, yo no quería lo quiero arrestarlo, matar, güey. güey, Ajá, sí, lo voy a derrotar, lo voy a arrestar. Pero la neta, No le yo soy quería quitar la clemente, chompa, güey. O güey, sea, exacto, es mi güey. compita, güey. Se Sí, casó con mi exacto. hija, ¿no? Ajá, exacto, Entonces, es mi pinche yerno. entonces, pues ya, César decide quedarse en Egipto un tiempo para poder ver, pues se da cuenta de que pues, hay una sucesión dinástica y una pelea dinástica y entonces dice que, como, ¿sabes qué? Me voy a trepar. Me voy a trepar Me aquí, voy a ¿no? trepar a este pedo también. Ajá. Entonces, pues empieza a ver que existe esta batalla entre Ptolomeo 13 y Cleopatra y dice como, uy, papito, Uy, me voy a trepar. de aquí soy, ¿no? Entonces, César, para empezar a hacer presiones, exige el pago de 10 millones de denarios, que era una gran deuda que tenía el rey Ptolomeo 12 Auletes, Ajá. ¿no? Y que era así como de, güey, pues si no quieres que conquiste totalmente Egipto, porque Egipto era hagan de cuenta que era una provincia vasalla, Sí. ¿no? O sea, estaba conquistado, pero eran vasallos de Roma. Entonces dice como de, güey, pues si no quieren que sea totalmente una provincia conquistada por Roma y Tenían su organicemos una propio pedo, invasión. sus propias religiones, todo lo demás, nada más tienen que pagar tributo. Exacto, Bueno, va. Ya. pero pues resulta que Ptolomeo 12 debe un chingo de varo, ¿no? Entonces fue como de, ¿qué creen? Necesito conquistar este Sí, lugar, sí, ¿no? sí, Si sí. no me pagan. Entonces, O sea, no tanto conquistar, pero sí, o sea, hacer movidas bélicas. Por ejemplo, quemar todos los barcos de guerra. Dicen, bueno, Sí. si no tienen barcos de guerra, no me pueden atacar. No voy a también a agarrarme a catorrazos, pero voy a hacer que tú no tengas con qué. sí, entonces pues los egipcios se enojan de que les estén cobrando de repente porque obviamente es así como de, carnal, estás financiando una guerra civil y no me puedes pagar. Sí, Dice sí, como sí. así. Entonces se dice que Potino, que era el eunuco regente de Ptolomeo III de todo Egipto, ajá. pues convoca un ejército a las afueras de la ciudad para poder sitiar Alejandría, que era donde se encontraban, ¿no? Entonces,
Julio César, al ver que se acerca un gran ejército egipcio que lo puede matar, convoca a las legiones de Asia para poder regresarlos. Pues enfrentarse. que, acuérdense que ya ese güey ya era todo. Sí. O sea, porque lo que nos Acuérdense que era el dictador. lo que nos faltó antes de. Porque le ganó a Ptolomeo. A Ptolomeo, güey. No. Le ganó a Pompeyo Ujú. y lo fue a perseguir. Antes de que lo empezara a perseguir para Egipto, regresa a Roma y ahí es cuando lo nombran dictador con Marco Antonio. Acuérdense, Marco Antonio, como Magister Equitum, Ajá. que fue junto a Publio Servio Batia Isaúrico, como colega junior, que ya era el cónsul por segunda vez. Pero pues ya cuando regresa a Roma, lo hacen el dictador. Entonces ya tenía control sobre todas las cosas. Sí, En totalmente. ese momento ya podía jalar justo las legiones de Asia y decía, ya vente para acá, vamos a agarrar esos vergazos. Sí, entonces pues ya. César lo que podía hacer ya es absolutamente lo que quisiera, ¿no? Porque hagan de cuenta que el dictador en Roma era como un regente, ¿no? O sea, como en lo que elegimos quiénes son los nuevos gobernantes, pues vamos Sí, a nombrar un dictador, sí. que es como el gobernante regente. Y entonces pues César llama a todas las legiones para poder pues agarrarse a catorrazos contra los egipcios, ¿no? Entonces pues ya durante este sitio de Alejandría, César conoce a la poderosísima, hermosa, preciosa, inteligentísima, sacerdotisa, lingüista, navegante, navegante de la armada, sí, güey, matriarca. matriarca, todo, Cleopatra, ¿no? Y pues se enamora, donde están las leyendas, Están de las que leyendas. Cleopatra se escondió en unos tapetes, en ¿no? unos tapetes. Ajá, que se escondió en unos tapetes para poder encontrarse con Julio César y la chingada, ¿no? Sí, si quieren ustedes el chismecito, ya lo contamos Ya lo en contamos. varios capítulos. En el capítulo de Cleopatra, que es uno de mis favoritos. Entonces, si quieren, vayan a escucharlo. Sí, entonces, pues aproximadamente 20.000, 25.000 egipcios, Ajá. empiezan a sitiar Alejandría. Y bueno, pues César dice como de, Chile yo la tengo más reateonada, ¿no? Entonces, pues Ptolomeo III, pues se da cuenta de que César y su hermana se están llevando muy bien. Entonces ya se están codeando. Demasiado bien. Y pues llegan las fuerzas de César y simplemente no pueden tomar Alejandría. Sí, no. No, o sea, Ptolomeo XIII, decimotercero. Ptolomeo XIII pues dice como, ¿sabes qué, güey? No se puede. Porque aparte pues llegaron las fuerzas de Pérgamo desde Siria y pues se da cuenta que los egipcios no pueden darles batalla. Entonces, Ptolomeo XIII huye, pero se ahoga. Se ahoga. Se ahoga. Ajá, unos dicen que lo asesinaron. Sí, otro dice que pasó la tormenta y, Ajá, y pasó que la tormenta pues, y se volteó ahogó. su barco y volteó se el barco murió. Y no llegó la grúa ¿No? y mamó. Entonces, pues ya, César ya tenía unas buenas relaciones con Sí, con César Cleopatra. estaba en el cielo. Ese Sí, dijo, güey, güey, soy César- el pinche dictador de todo Roma, güey. Sí, güey. Entonces, pues dicen Ando como viendo de- qué pedo con Egipto, porque también ando bien tronado ahí. Ajá, entonces pues ya, César le dice a Cleopatra, ¿sabes qué? No te preocupes, mami, yo tengo con queso, yo tengo acá la Rubicón, te voy a llevar a Rosa Negra, güey. A ¿no? todos lados, exacto, sí, así, justo. ¿Qué florecitas quieres por enviaflores.com? ¿No? Te las mando, papi. ¿No? Un ramo buchón. Ramo Y pues mando le regala buchón. Chipre. ¿No? ¡Ole, güey! Ajá, ¡Qué le regala regalo, Chipre güey! y le dice como de, mira, te voy a dar Chipre a cambio de que prometas que sí me vas a pagar, ¿no? Porque Chipre, pues, era una de las provincias antiguas que tenía Egipto. Y pues esta Cleopatra era una bestialidad para Sí, sí, las sí. negociaciones y le dice como de, ¿cómo se llama? Dice como, güey, si tú me das Chipre, no hay pedo, ¿no? Entonces, junto a Cleopatra nombran a un nuevo gobernante que es Ptolomeo XIV Filópator, ¿no? Para poder gobernar Egipto. Y Ajá, O el Cesarión. o el Cesarión. Exacto, porque Ujú. ese es el hijo de César, ¿no? Sí, Sí. Ptolomeo XIV. Ptolomeo No, XIV. era el hermano menor de Cleopatra. Ok. Que iba a ser el corregente de Egipto, Ya. ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, este César finalmente abandona Egipto por ahí del 47 antes de Cristo, ¿no? Ujú. Donde pues se dice que Cleopatra ya se encontraba embarazada, porque inclusive se dice que César abandonó antes, pero el chismecito dice que andaban paseando Cleopatra y él por el Nilo durante 3 Que meses. justo 3 meses así de su... Es que, güey, se lo merece el pinche César, güey. Ujú. Se lo merece. Un pinche barco de velas moradas Sí. se lo merece, güey. De hecho, tengo algo interesante antes de que se regresara a Roma, Ajá. que cuando se celebran los triunfos, tengo aquí cómo se celebran los triunfos, ¿no? Ujú. César ofreció 4 desfiles triunfales en Ujú. el Zócalo, gratis, que se desarrollaron entre el día 21 de septiembre y el día 2 de octubre. Ujú. Yo digo que el 2 de octubre lo celebremos ya, no como el Día de la Raza, como Ok. el día de
César. Me late, me late. Galos, egipcios, asiáticos y africanos desfilaron encadenados ante la multitud, mientras jirafas, carros de guerra británicos y batallas en lagos artificiales dejaban boquiabiertos a sus conciudadanos. O sea, literal, así dijeron, pues, güey, todos esos son los esclavos que ganamos, vamos a ponerlos a agarrarse a vergazos con leones y tigres, vamos a celebrar que ya ganamos, por fin. Sí, entonces, pues bueno, resulta que ya César pues regresa a Roma también porque le llegan el chismecito de que pues hay algunos que quieren derrocarlo, ¿no? Algunos, llamase Marco Antonio. Marco Antonio, ¿no? su propio compa, güey. Su propio compa, ¿no? Fue Sangre como de su sangre. Sí, porque justo empieza a ser muy impopular, sobre todo en Hispania, porque acuérdense que Hispania era totalmente de Sí, de César. no de este... Antes de Pompeyo, Pompeyo. ¿no? Entonces era muy impopular en Hispania, entonces pues empiezan a intentar como que a resolver todos los problemas internos. No mames, Y- ¿te acuerdas el Vercingetorix? Ajá. ¿Quién es ese güey? ¿Quién era? El Vercingetorix. El jefe de los galos. Bueno, durante las celebraciones, aquí dice que duraron más de un mes. Güey, imagínate una celebración de más de un mes de Lo rico, fiesta y con extranjeros y lagos artificiales y batallas en las calles y demás. Pues durante estas celebraciones fue ejecutado ritualmente Vercingetorix, que había permanecido en la cárcel, en una cárcel de plata desde su captura después en Alesia, en el mismo desfile. O sea, de que se rompió el eje de su carroza, estuvo a punto de caer al suelo. O sea, literal lo dejaron en una caja, en una pinche caja de plata, así le dijeron, va, te vamos a dejar en una jaula de plata hasta que te matemos, bro. Lo dejaron ahí guardadito en la cárcel hasta decir, bueno. Y tópate esta pinche locura del César, güey, la acaba de leer, güey. El desfile triunfal contra Farnese II, que ya fue cuando ya Sí. son estos pinches madres, venía ese güey, el César, atrás venía este pinche nombre horrible, Vercingetorix, en su jaula de plata, güey, en un carruaje. Y en la carroza donde venía el César, que conectaba con la de Vercingetorix, decía, veni, vidi, vinci. Ahí fue la pinche frase célebre, así, que ese güey lo puso en su coche, así. Sí. No, y aquí ya es bien interesante porque, o sea, les digo que Marco Antonio ya andaba como que también viendo si sí o si no se iba en contra del César por solicitud del Senado, ¿no? ¿Qué? Esto, güey, César no olvidó recompensar a sus tropas y así entregó a cada legionario 5,000 denarios, que equivalía a lo que ganarías en 16 años de servicio obligatorio, güey. Imagínate cuánto dinero. De hecho, a cada centurión 10,000 y a cada tribuno perfecto 20,000 denarios. O sea, los hizo millonarios los a todos. jubiló a esto. todos, güey. De que Sí. por ayudarme, bro. Muchas gracias. 16 años sin trabajar, 20 años sin trabajar, tu vida sin trabajar. Sí. Gracias. Güey, no, es que de hecho se Como dice Oprah. que César ha sido el hombre más rico de toda la historia. O sea, que no ha existido un hombre más rico en cuestión de monetario Sí, y sí, en sí. territorial, ¿no? Entonces, güey. pues este Marco Antonio le solicitó al Senado que empiece a... Porque todavía había ciertos seguidores de Pompeyo que estaban en descontentos de que César fuera el dictador y pues Marco Antonio el corregente. Entonces empiezan a haber muchísimos levantamientos, sobre todo en el sur de Italia. Entonces el Senado le pide a Marco Antonio que restableciera el orden y pues empieza a hacerlo, ¿no? Lo que empieza a aumentar la popularidad de este güey. Pero existen muchísimos movimientos en otros lados. Por ejemplo, en César, tras salir de Asia, pues se dirige hacia una parte de África para enfrentarse a Farnaces. A Farnaces II del Ponto, ¿no? Que era el rey del Bósforo y el reino del Ponto, ¿no? Que fue un monarca de ascendencia persa y griega. Y hijo de Mítrides IV. Entonces, pues César empieza a enfrentarse como que a todos lados, ¿no? Regresa César a Italia, degrada a Marco Antonio, le dice como muchas gracias por ser el regente, ya no lo eres, y empieza a palabrarse con todos los todos los que se levantaron en armas, ¿no? Sí, sí. Así como de, güey, llegamos a un acuerdo, no hay pedo, ¿no? Y empieza a supervisar las elecciones de los magistrados, ¿no? Que no Sí. se habían celebrado debido a la guerra civil. Sí, justo. Entonces, César empieza a servirle a Lépido como cónsul y empieza a vender las propiedades de todos sus enemigos, ¿no? Empieza a hacer la repartición de absolutamente a todos sus soldados. Entonces, César se entera que en África hay unos movimientos en contra de... ¿Cómo se llama? Hay unos movimientos en contra de su gobierno y pues decide salir hacia África el 25 de diciembre del 47. Mira, en la mera Navidad. Ya. César se enfrenta a Tito Lavenio en Ruspina, ¿no? Donde de hecho es derrotado.
el 4 de enero y adopta una estrategia bastante cautelosa porque se da cuenta que todavía tienen mucha fuerza, pues diversos, diversos detractores, ¿no? Hacia su gobierno. Entonces, empieza a invadir, por ejemplo, lo que es Tapso y sus tropas atacan en lo que se le conoce como la batalla de Tapso, en el que finalmente Julio César derrota a Quinto Cecilio Metelo Escipión, ¿no? Y empiezan a tomar todo el norte de África. Posteriormente, César marcha sobre Útica para enfrentarse a Catón, pero se descubre que Catón se había suicidado, ¿no? En lugar de recibir la clemencia. Justo, sí. Así fue como de, no me voy a aguantar a humillarme contra el César, me voy a desvivir, harakiri, ¿no? Sí. El harakiri, ¿no? Y bueno, pues que también se da cuenta que los hijos de Pompeyo se mudan a las provincias españolas, que eran parte de Pompeyo, y empieza la anexión de Numidia a través de Cerdeña, ¿no? O sea, César empieza la pacificación de absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se enfrenta a Farnaces, perdón, pues la batalla de Farnaces es donde también pues César empieza a adquirir mayor popularidad, ¿no? Y como dices, justamente empieza la frase de Veni Vini Vinci, que inclusive se piensa que era una broma que hizo César en una carta, ¿no? No se sabe muy bien. Luego, César regresa a Italia para empezar a celebrar sus 4 triunfos a finales de septiembre. Y es donde hacen las fiestas de un mes. Unas pinches fiestongas. Pero no, impresionante, güey, impresionante. Uh-huh. Y bueno, después, posteriormente, sigue la pacificación de todo el lugar porque César ya no quería más guerra civil, así como de chingue su madre. Lo que estaba haciendo en la Galia, ¿te acuerdas que tras la caída de Alesia empezó la pacificación de toda la Galia? Empezó a hacer eso en absolutamente todo. Sí, o sea, mientras nosotros podamos estar en paz, conquistando otros lugares y no peleando entre nosotros, está perfecto. Sí, y aquí es donde se enfrenta a los últimos hijos de Pompeyo. Se va a Munda, en lo que era Hispania, y empiezan a... Pero ya aquí ya César también está enojado, güey. O sea, ya es como que está harto también de tantos retractores. Y dice, como sabe qué, chingue su madre, ya no los voy a empezar a tratar como retractores, sino como rebeldes, ¿no? Y como gente que está en contra del Imperio Romano, bueno, de la República Romana. Y empieza a masacrar absolutamente todos los que estén en contra ya del gobierno del César, ¿no? Entonces, uno de los hijos de Pompeyo logra escapar. Pero César, pues lo que hace es tener una persecución a absolutamente todos los seguidores, ¿no? Entonces ya empieza como que un triunfo sobre todo. Pues ya ¿cómo se llama? César, pues regresa a Italia otra vez, mete a muchos de sus hombres a colegios sacerdotales, los hace magistrados, empieza ¿cómo se llama? A hacer más reparticiones para mantener felices ¿cómo se llama? Felices a toda la bandita, ¿no? Y es donde pues empieza ya, dice como, ¿sabes qué? Ya estoy harto de todos, vamos a matar a absolutamente todos, y empiezan a hacer esta pacificación dentro del territorio romano. Ahora, posteriormente se da ya en el 45 a.C., César empieza a obtener ya todas las últimas victorias necesarias para poder afianzar su poder, ¿no? Y bueno, lo que hace César ya es regresar a Roma en octubre de del 45 a.C. para pues celebrar los triunfos sobre sus compañeros, ¿no? Y que de hecho no fue muy popular eso, porque sí fue como de no mames, güey. ¿Cómo es posible que estés masacrando a los propios ciudadanos romanos, no? Sí, o sea, no pues no que eres Clemente, cabrón, y César dice, nah, chinguen a su madre todos, güey, ya. Entonces ya César da unos añitos de descanso. Y empieza a planear la guerra contra los partos, ¿no? Que acuérdense que los partos fueron los que mataron a Craso en la batalla de Carras en el 53. Entonces dice, como me voy a dar un descanso un ratito, entonces vamos a ir a atacar Dacia y después vamos a empezar a atacar pues a los partos, ¿no? Entonces, en el 44 a.C., ya cuando había sido nombrado dictador 4 veces, ¿no? Sí, justo, ya había... Ajá, que era como el gobierno regente. Pues César dice como de que, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no extiendo mis dictaduras? ¿No? O sea, sí ya sé que el ser dictadura, pues el ser dictador dura un año aproximadamente, pero ¿qué tal si lo hacemos más largo, no? Entonces, pues también el Senado dijo como, este vato, güey, ¿no? Como que ya se siente, aquel Raquel y Maribel, y ya le están temiendo de que el güey se quiera empezar a postular como imperator.
Sí, ¿no? justo. Entonces, y aparte no les gustaba porque sus triunfos, sus últimos triunfos es como, bueno, está bien, sabemos que ganaste en la Galia, sabemos que ganaste en Hispania, pero güey, ahora tus últimos triunfos que estás presumiendo contra los romanos es contra otros romanos. Pues eso no está chido, güey. Está ¿no? chido. Y justo llegamos al punto en el que, pues ya, llega el poder absoluto, la dictadura, un poco la paz bajo César. ¿Y qué queda? Pues queda un poco el Senado y el César, ¿no? Que eran como las únicas dos instancias de poder que existían en Roma en estos momentos, pero ya empezaba el César después de un rato, ya dijo Teca que lo reivindicaron 4 veces como dictador. Entonces, pues cada vez que retomaba otra vez el poder, no diría yo que le hacía groserías al Senado, sino que les quitaba tajadas de poder, ¿no? Por ejemplo, porque César no nada más se limitó a aceptar las distinciones honoríficas con las que se le había dado en el Senado, sino que al mismo tiempo también se supo apoderar de múltiples prerrogativas, ya como en un carácter más realista, como de ejercer el poder, ¿no? Entonces, pues primero obtuvo que todos sus actos fuesen ratificados por el Senado. Ya primero dice el Senado, bueno, pues ya, si ya no tenemos que decir, güey, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Los funcionarios públicos fueron obligados a prestar juramento desde su entrada en funciones de no ponerse jamás a medida alguna emanada de él. Y se hizo atribuir los privilegios de los tribunales de la plebe, con lo que obtuvo la tribunancia protestas y la inmunidad sacrosanta que lo distinguía. O sea, ese güey podía hacer lo que quisiera. No solo eso, sino que el güey hizo que pusieran su imagen en las monedas romanas, siendo la primera persona viva en retratarse dentro de la moneda, ¿no? Que de hecho, pues, no, o sea, sí como que había retratos, pero pues de héroes de guerra, ¿no? Otros gobernantes. Pero ese güey fue el primero. Y no solo eso, tenía derechos especiales de usar ropa real, sentarse sobre una silla de oro en el Senado y tener estatuas erigidas en templos públicos. Y no solo eso, está más verga, güey. Él nació en el mes Quintilis, ¿no? Entonces, gracias a sus triunfos, hizo que el Senado rebautizaran el mes Quintilis como el mes Julio. Entonces, por eso Julio se llama Julio. Julio regalado 3x2 es gracias a este cabrón. Si tú puedes ir a la Comer a comprar 2 pastas de dientes y te regalan la tercera, dale gracias a Julio Entonces, César. pues ya, o sea, las decisiones sobre el Estado por Julio César eran totalmente dadas por él. Sí. ¿No? O sea, el dominio de César en asuntos públicos era totalmente absoluto y no era competitivo, ¿no? Porque así podía excluir absolutamente todas las élites políticas. O sea, es decir, como de yo ya soy este güey. De hecho, nos lo dijeron muy bien en uno de los comentarios, me parece que en YouTube, que este güey durante esta temporada es cuando manda a escribir la Eneida con Virgilio para poder darle un sentido divino a su familia. Su pedo. ¿No? Decirle como, sí, yo soy el heredero de Eneas, ¿no? Justo 2 cosas bien importantes que lo que dice Teca es de que, primero, ya poseía todos los poderes de un monarca, ¿no? Porque, como consecuencia de lo que les conté hace ratito, el Senado primero perdió todo su poder, permaneciendo como una asamblea constitutiva. Imagínate que eres un senador y tú nada más das consejos, bro, porque ahora tú no tomas las decisiones, ahora las toma el César, ¿no? Entonces, pues las resoluciones que Julio César pues, pasaba por alto, güey, decía, güey, tú legislas lo que sea, güey, pero a mí no me importa, yo no te voy a hacer caso, ¿no? Entonces, ni siquiera daba explicación. En lo sucesivo, sería César quien tendría el derecho exclusivo de disponer de las finanzas del Estado, quien prepararía la lista de los candidatos al consulado y demás magistratura. O sea, de que ese güey ponía los que sea, ¿no? Sí. Y de hecho, como ya tenía todos los poderes del monarca, pues no les faltaba más que una cosa, güey, que era el título de rey. O sea, literal le faltaba que le dijeran rey, ¿no? Sí. Entonces, pues, empezó una propaganda muy cabrona para preparar a la opinión pública, que era muy hostil de la idea de volver a la monarquía. Porque, pues, güey, imagínate, salen de la monarquía, empieza el triunvirato, se va toda la mierda y le dicen de que, bueno, pues ahora tienes otro rey, pues la gente ya no quería, ¿no? Entonces, pues sus enemigos estaban como a la espera de poder arruinarlo más fácilmente, explotando su ambición y se organizaron para actuar. Como resultado, seguía una guerra solapada, pero implacable, así dice. Ahora, lo que sí es muy curioso es que a pesar de que César sí organizó, pues, o sea, sí estuvo cambiando muchísimas normas y leyes, no tenía la intención de reestructurar la sociedad romana. O sea, de hecho, sí hizo muchas innovaciones, ¿no? Pero que no tenía como que... O sea, las reformas no eran para reestructurar cómo se medía la sociedad, sino que eran más reestructuraciones sobre la toma de decisiones, ¿no? Pero no se tocó el núcleo del sistema republicano. Por ejemplo, y es un chingo de cambios, ¿no? Uno de los cambios fue cambiar y abolir el tradicional calendario lunisolar republicano y lo hizo por un calendario solar que después se llamó calendario juliano. Calendario juliano, ¿no? Exacto. Aumentó el número de magistrados y senadores para que todas las provincias tuvieran más participación, de 600 a 900, para poder administrar mejor el imperio y también las recompensas de los partidarios a cargo.
Se fundaron colonias fuera de Italia, como en Cartago y Corinto, ¿no? Que habían sido destruidas durante las conquistas romanas. O sea, César sí se dio cuenta que había lugares bastante estratégicos que antes habían sido destruidos, pero dijo, no, vamos a reconstruir ahí todo este pedo para poder tener mayor beneficio y control, ¿no? También para descargar la población de Italia en las provincias y reducir el malestar. Es decir, hizo un movimiento demográfico. Sí. Dijo, ya somos un putero en Italia, mándamelos para allá, güey. Sí, ¿no? Tenemos ahí el España, y acuérdense que tras la caída de Cartago salaron todo. Habían salado todo para que nada pudiera crecer, pero para ese entonces ya estaba bien. Sí. Porque ya había pasado un chingo de años, ¿no? Dio el poder real de nombrar patricios, que fue revivido para beneficiar a las familias de sus hombres, es decir, que sus soldados podían tener altos cargos ya, nobiliarios, y los jurados de los tribunales permanentes fueron modificados para eliminar la tribuni eari, dejando solo ecuestres y senadores, ¿no? También hizo medidas administrativas para estabilizar, ¿no? Porque acuérdense que acababan de salir una guerra civil, donde la limosna de grano se redujo de 320,000 a 150,000, pues supongo que granos, sí, sí. ¿no? Se ofrecieron bonificaciones especiales a las familias. Unidades de medida, sí. Ajá. Se ofrecieron bonificaciones especiales a las familias con muchos hijos para frenar la despoblación. Se trazaron planes para hacer un censo, o sea, hizo los primeros censos de Roma. La ciudadanía se extendió a la Galia Cisalpina y Cádiz, ¿no? O sea, que de toda la parte de Hispania y la Galia Cisalpina, o sea, ya pasaron a ser ellos romanos, ¿no? O sea, acuérdense que el ser ciudadano romano te daba mucho más poder. Sí. ¿No? Durante las guerras civiles César instituyó un programa de pago de deudas donde no había necesidad de pagar en dinero, sino que también podías pagar en especie. Lo que ayudó muchísimo a disminuir. Lo que ayudaba muchísimo a disminuir la deuda, y organizó juegos de distribución de alimentos. También muchos de sus enemigos fueron perdonados para que la gente viera que él tenía gratitud y que no tenía una dictadura vengativa como la tuvo su antecesor, que era Sila. Sí, ¿no? Sila, sí, justo, fue el perro. Sí, que fue el perro, ¿no? También mandó a construir el foro del César y el templo de Venus Geterix, ¿no? Y el Campo Marte, que le dicen, aquí también es en México, tenemos un Campo Marte también, de hecho. Extendió el puerto de Ostia y también hizo un canal en el Istmo de Corinto para que pasaran los barcos de una manera más sencilla, ¿no? También y empezó a hacer muchísima infraestructura, también fue uno de los principales potenciadores de la creación de caminos, donde el famoso, todos los caminos llevan a Roma. Sí, que de hecho, si ven este statement, o sea, también tenemos que ver el tiempo que estuvo, ¿no? Porque, a ver, hacer un pinche canal en un istmo, te vas a tardar 15 años, bro. Porque no tienes retroexcavadoras, tienes a Juan. Sí. Tienes a un güey con una pala. Está cabrón. Bueno, también empezó a premiar más a sus subordinados para que obviamente no se le levantaran armas, pero también empezó a perdonar sistemas la corrupción de de los que estaban en contra de ellos, ¿no? Para poder asegurar su apoyo. Es así como de, güey, ya sé que eres un pinche corrupto a la verga, pero mi gober precioso, no te preocupes, carnal. Aquí no pasa nada, ¿no? Y bueno, las ciudades provinciales y los reinos clientes fueron extorsionados para obtener favores para pagar sus cuentas. Yeah. Es decir, las ciudades que no eran parte de Roma o que eran provincias de Roma bajo conquista, y también los reinos con los que, por ejemplo, Egipto, ¿no? Que tenía que le debía un chingo de deuda, les decía como de, mira, carnal, al Chile pues tienes que pagar, si no, te voy a matar. Yo tengo aquí un chismecito antes de pasar ahora sí al complot en contra de nuestro César. Pues acuérdense que el César ya tenía en la mente que quería ser rey. Sí. Ya se le había trepado, ya era el rey, nada más le faltaba el título, ¿no? Entonces, aquí está un chismecito que pasó en uno de los días de las fiestas lupercales, que creo yo que es como el inicio del fin del César. ¿Qué pasa? Pues para asistir, les voy a contar esta bonita historia, para asistir a ella, César usó el mismo ropaje que había usado en las fiestas latinas y ocupó un sitial de oro en el sitio en medio de la tribuna. O sea, digamos que estaba en medio de todos vestido verguísima, ¿no? Entonces, pues pasaba la gente dándole tributo, de las arengas y demás. Estaba la procesión, la condujo Marco Antonio. Y junto al dictador se citó el cuerpo de magistrados en ejercicio, el jefe de caballería, que era Marco Emilio Lépido, los pretores y los ediles. O sea, de que él estaba viendo así, como el presidente ve el desfile el 16 de septiembre, así. Estaba viendo cómo pasaba todo el desfile, ¿no?
Mientras desfilaba delante de la tribuna del Colegio de Sacerdotes Julianos, uno de ellos, que se llamaba Licinio, apareció a nivel del estrado, pues se coló así enfrente de toda la gente y depositó a los pies del César una corona de laurel entrelazada con la cintilla de la diadema real. Ok. O sea, diciendo, eso era lo que usaban, por ejemplo, Sila y demás, eso utilizaban los reyes romanos, ¿no? No utilizaban corona como tal, utilizaban coronas de laurel. Ajá. Entonces, en ese momento que sube, le pone eso a los pies, entonces toda la gente empieza con aplausos y la chingada. Entonces Licinio sube a la tribuna y le pone la corona al César. Lo que, que hizo un gesto de protesta y se dirigió a Lépido para que lo ayudara, pero no hizo nada. O sea, como que le dije, güey, baja a este cabrón de la tribuna, yo no quiero que me ponga nada, ¿no? Pero se subió un sacerdote a ponerle la corona, ¿no? Entonces Gallo Casio Longonio se adelantó y quitando la corona de la cabeza del César, la puso sobre sus rodillas. Pero el César la rechazó. O sea, dijo, yo no quiero la corona, yo no soy el rey, ¿no? En el último minuto, Marco Antonio trató de componer las cosas. Escaló la rostra y se apoderó de la corona y la colocó de nuevo sobre la cabeza del dictador. Pero el César esta vez se la quitó él mismo y la arrojó al público, o sea, la arrojó lejos, ¿no? Sí. Esto le valió los aplausos de la multitud, pero algunos espectadores le pidieron que aceptara la ofrenda del pueblo. O sea, como que el pueblo quería que fuera rey. O sea, como que, güey, todos queremos que seas el rey, está chingón. Entonces Marco Antonio aprovechó el momento para recoger pues, el emblema, tratando de ceñírselo de nuevo, y se escucharon los gritos de, salud, salud o rey. O sea, de que, Salud o rey. Salud o rey. Pero con ellos se mezclaban protestas indignadas. O sea, como que la gente dijo, no mames, ¿cómo que rey? O sea, como que ya empezaron a decir, el nombre no me encanta, ¿no? Entonces César se quitó la corona y ordenó llevarla al templo de Júpiter, donde será mejor colocada. Y requirió al redactor y ya se la pusieron a... Se la pusieron a Júpiter en su cabeza. En la cabeza. Pero lo que pasa es que ahí es cuando se le mete a la cabeza este güey. Debería de ser rey. Ajá, entonces hace aquí está en el último parrafito, dice con la... Ay, un segundo, se me fue. Aquí está. Entonces, pronto circuló en Roma el rumor de que en la próxima sesión del Senado... que debía tener lugar el 15 de marzo, el Quindevenviro, Lucio Aurelio Coata, el tío del dictador, iba a tomar la palabra para proponer, o sea, el tío de Julio César, iba a tomar la palabra para proponer que fuese conferido el título de rey a su sobrino. O sea, en ese momento dijeron, pues, güey, lo que pasó en el desfile estuvo verguísima, güey. El rumor dice, a lo mejor el César ni quería, güey, ¿sabes? Pero a lo mejor de ahí se agarró la oposición para matarlo, ¿no? Porque dijeron, este güey ya se quiere poner el rey, güey, ya se va a poner como el Sila, güey, nos juró que no iba a ser igual, ¿sabe qué, güey? Sí, no, y es bien interesante porque justo después de este hecho, de lo que narra Iker de las Lupercalias, ¿no? El 15 de febrero del 44 a.C., César dice como de, ok, miren, no voy a ser rey, pero voy a ser dictador vitalicio, ¿no? Dictador para siempre. Yo sé exacto. Que se ha estado extendiendo Rey con palabras extra. Rey con palabras extra, ¿no? Donde pues ya se le pone fin a toda la esperanza de los romanos de que este güey pues pueda restablecer la república, ¿no? Porque pues acuérdense que sí, César hizo un chingo de cosas muy buenas, pero seguía siendo el dictador, ¿no? Y sabemos que también quería emular un poco a Alejandro Magno, el güey. Sí, el güey quería ser como Alejandro Magno. Acuérdense que él estaba triste porque a la edad de que murió Alejandro Magno él no había logrado nada, ¿no? Entonces empieza a transformar como esta dictadura y le pone un nombramiento decenal. Es decir, no, solo voy a ser dictador cada 10 años, ¿no? Y luego me pueden volver a votar. Sí, lleno, sí. ¿No? Entonces, pues ya todo el mundo se enoja. Y pues empieza ya este plan para el asesinato del César, ¿no? Donde, pues, inclusive muchos senadores empiezan... Acuérdense que eran ya 900 senadores. Entonces, como unos 60, 70 senadores empiezan a hacer este plan para poder asesinar a César, ya que, pues, este güey ya era básicamente un rey. E inclusive intentan reclutar a Marco Antonio, pero Marco Antonio se niega. Pero, ojo, a pesar de que Marco Antonio se niega a reclutarse en el asesinato del César, tampoco la avisa. Tampoco la avisa, ¿no? exacto. Este güey no la avisa, por lo que, pues ya, o sea, ya empieza como que a haber este movimiento más fuerte que estaba en contra de César, y que también ya, pues todos los que estaban muy enojados con él, ya estaban así, ya nos tiene hasta la madre, ¿no? Inclusive los conspiradores que estaban como contentados, tras la guerra civil, dijeron como, nah, la verga, en la primera oportunidad no lo vamos a quebrar, ¿no? Lo vamos a balacear. Magnicidio, literal, porque aparte vino desde adentro, desde su senado, desde sus compitas. Sí, claro, no, o sea, fueran sus propios, sus chiles, sus propios seguidores, ¿no? Los líderes de este asesinato era Cayo Trebonio, que era cónsul,
Décimo Bruto, que también era cónsul, Casio y Bruto, que eran pretores, y varios cesarianos, varios cesarios, que era Servio Sulpicio Galba, Lucio Minucio Basilo, Lucio Tulio Cimber y Cayo Servilio Casca, que supone que eran sus compitas, ¿no? Y que dijeron, sí, a la verga, pinches envidiosos. Así eran como del güey que venden al Brian ahí en las miches. Sí, ¿no? justo. Así ¿de los qué haces, punteros, güey? güey. Sí, no, güey, vamos a invitar al Brian a las miches y ahí te lo quiero, carnal, ¿no? Sí, justo, güey, Sí. literal, así fue, güey. Entonces, pues, justo estaban bien enojados, pues ya, pues porque César era básicamente un rey con palabras extra, como dijo el Iker, ¿no? Y, pues, bueno, muchos afirman que era la única manera de poder quitar al César del poder, ¿no? Bajo el asesinato, ¿no? Entonces, la indignación popular del César tenía la raíz que en su política de deuda, que era demasiado favorable para los prestamistas, pues que también acuérdense que era así como de, pues si debes dinero, no a huevo pagues en dinero, paga en especie, pues eso también está de verguísima, porque los prestamistas dejan de pagar comida, ¿no? Ajá, sí. Entonces, también pues muchas de las manifestaciones en contra del César pues eran reprimidas totalmente ya de una manera sanguinaria, porque acuérdense que César ya consideraba a todos estos güeyes rebeldes, ¿no? Y también la abolición del panel de los jurados más pobres en los tribunales permanentes, la abolición de las elecciones abiertas que privan al pueblo su antiguo derecho de decisión. O sea, César dijo como de, ¿para qué? Ay, los pobres, ¿para qué votan? Si no les esos saben bien, güeyes ni votan a puro estudian. pendejo. Pusieron al Sila, güey. Sí. No, güey, esos güeyes por 3 kilos de arroz se venden. No, chile. No manches, güey, sí. No mames, o sea. Que te ayude, ¿de qué? Pinche César Obrador. ¿No? Entonces, y acuérdense que también estaban bien enojados, pues porque César tenía un hijo reconocido con una extranjera, ¿no? Que exacto. se supone que en teoría, cuando muriera César, ese güey iba a ser el el Cesarión. que es el Cesarión, ¿no? O sea, ese güey iba a ser el siguiente, pues, dictador. Sí, dictador, ¿no? sí. Entonces, pues aquí se empiezan a filtrar muchas noticias, ¿no? O sea, porque, güey, ya la conspiración era enorme, pero César dijo como, ¿cómo crees que me va a hacer algo el pueblo, carnal? Yo soy el César, Es que soy inmortal, güey. La cosa fue, güey, es que lo que hay que tener en cuenta es que las motivaciones aquí le pone los magnicidas. Es que sí fue un magnicidio. Es que La fue un neta fue un magnicidio magnicidio, que eran, o sea, las motivaciones eran muy heterogéneas. O sea, no era como una causa popular de que, no, ya todos contra el César. No, sino que había unas primeras movidas por un auténtico sentido de salvación de la República. O sea, de que, pues necesitamos más gente para tomar decisiones. Y a estos, obviamente, se les habían unido a personas que venían por rencor, güey, por envidia o por la idea de que si el César acaparaba las magistraturas, ellos no les tocaría nunca llegar al poder. O sea, de que justo lo mataron los más cercanos a él. No lo mató el pueblo, no se metió la gente y lo apuñaló, sino lo mataron los senadores, güey. Sí, y de hecho, pues, le avisan al César como de, güey, posiblemente te maten, ¿no? O sea, no es por nada, carnal, pero he escuchado cosas. O sea, el Marco Antonio sabía, güey, que lo iban a matar, ¿no? Y pues César dice como, ¿cómo crees? No pasa nada. Entonces, los conspiradores deciden asesinar al César el 15 de marzo durante los Idus de marzo, que eran las celebraciones religiosas más importantes de la antigua Roma, ¿no? Que era justamente 3 días antes de la intención de César de partir hacia Partia. Porque acuérdense que César tenía la intención de ir a Partia. Estaba a punto de Estaba agarrar 3 días. Estaba 3 días de irse allá a Partia a conquistar a los partos, ¿no? Y vengar la muerte de Craso. Que de hecho después Marco Antonio sí lo hizo. Sí. Porque acuérdense que hubo un segundo triunvirato. Sí, Marco Antonio le da una putiza a los partos, pero putiza, ¿no? Entonces, pues resulta que dicen como no, 15 de marzo vamos a matar a César. No faltes. Y no faltes. No faltes. Y a César le dijeron, güey, oye, posiblemente el 15 de marzo te maten, carnal. ¿No quieres una guardia? Una guardia pretoriana, güey. Y César, nah, ¿cómo crees, carnal? Sí, ¿no? Entonces... Sí, porque justo, dice, también se debe señalar que muchos de los conspiradores eran ex pompeyanos reconocidos a los que César le había perdonado la vida y la hacienda. O sea, le dijeron, te dejo tu casa, todo, güey. Incluso había confiado en ellos para la administración del Estado. O sea, Casio y Bruto fueron gobernadores provinciales nombrados por el César. O sea, de que todavía, güey, que te deja vivo, güey. Todavía que te da putas de comer y te da un lugar, güey. Lo matas, fuck you, güey, puto Bruto. Sí. A lo mejor de ahí salió el insulto, ¿no? Sí, y de hecho, Bruto, güey, era su niño, güey, el que lo defendía. Era así como el de, güey, yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para ser el siguiente dictador en lo que está listo Cesarión. Sí. ¿No? Y Bruto justamente decía como, ¿cómo verga voy a esperar? Nada más voy a estar como regente mientras este niño crece, ¿no? Entonces Bruto estaba muy enojado también con ese güey porque aparte de que era pompeyano, pero César lo adoptó como porque aparte lo adoptó César como Sila adoptó a César. Ajá, exacto, ¿no? güey, Entonces César pensó que necesitaba un igual, güey. Un igual, ¿no? Entonces adopta a Bruto.
Y bueno, pues llega el 15 de marzo, ¿no? Y César lo citan ya en ¿cómo se llama? Lo citan ahí en el Senado, va César. Unos historiadores dicen que César estuvo a punto de no ir, así como que sí dudó, dijo, chile, creo que se me van a quebrar. Hoy traigo carnal. pancita, güey, yo no voy ahí, Sí. güey. Y no, así fue, Sí. dijo, bueno. Pero otro día como, voy y chingue me su-". regreso, Ajá, voy a echar una miada y ya. ¿no? Ya. Sí, justo. Hacer una firmita y ya con eso, ¿no? Saludo, llego como y me voy, ¿no? Entonces, pues dicen que, o sea, sí, se discute mucho entre sí o no, Sí. o sabía lo que venía pasando, ¿no? Entonces, ya dicen que César se acerca a su silla de oro que estaba al pie de la estatua de Pompeyo y de repente, pues llegan todos los conspiradores, sacan dagas, que eran aproximadamente creo que 60, todos sacan una daga y de repente empiezan a apuñalarlo, ¿no? Sí. Entre todos así, Sí, chinguen a su madre. Sí, güey, como si estuviera en la cárcel, en el Ajá, baño de la cárcel. Así, güey, sí. como de, carnal, ya me dijo que eres un pinche snitch. ¡Órale! Ándale, ¿no? huevos, Le guárdalo. llegaron y, ¿conoces a Steffi? ¿Cuál es Steffi? Fierrote. Fierretum, ¿no? El Fierretum, ¿no? Guárdamelo. Guárdame esta. Guárdame esta. No, literalmente. Así como de, carnal, ¿sabes cómo chillan los puercos a la verga? Yo sí sé cómo chillan los puercos. Por eso, joven. Entonces, pues ya, güey. Pues dicen que entre los que asesinaron a César, y hay dos teorías. Uno que pues, solo se murió en silencio, o sea, cayó y murió. Otros dicen que, o sea, que el último en apuñalarlo fue Bruto y que pues César cae y ve a Bruto y le dice su tecno, que significa ¿tú también, niño? ¿No? O sea, así que de no. Qué terror. Ese Sí, fue, sí, güey. sí. Tú también. Güey. Sí, entonces tuvo entre 23 y 35 heridas, donde pues finalmente el dictador Con uno hubiera tenido, güey. Sí, güey, la neta, sí se pasaron güey. un poco Sí. de verga. Le hubieran cortado el cuello y se acabó, güey. Sí, güey. Pinches brutos, güey. Sí, güey, entonces pues ya, o sea, muere. Se muere. ¿no? Muere. Y aquí ya empieza un desmadre, otra vez, güey. Otro pinches. Otro. A ver, todo el desmadre que pasó está en los capítulos de Roma. Sí. ¿No? Pero a ver, también hay chismecito en su muerte, por ejemplo. Cuenta la leyenda de que Calpurnia, que era la mujer del César, después de haber soñado con un presagio terrible, advirtió al César que tuviera cuidado. Le dijo, güey, acabo de soñar que te van a apuñalar. Y el César le dijo, solo se debe tener miedo. O sea, no, Sí. solo se le debe temer al miedo. Sí. Ni modo. Sí, y bueno, pues ya justamente ya para acabar los chismes de su funeral es que no se iba a hacer, ¿no? O sea, ya no se iba a hacer el funeral, pero sí solicitaron un permiso especial para que lo enterraran. Se construyó, se produjo, ay cabrón, cayó algo. Llegó un cometa, güey, en el 44 a.C., que duró 7 días y los romanos lo consideran como una representación de la deidificación de César, o sea, que lo hicieron casi Dios, Güey, gracias a imagínate que pasó. el terror del bruto, güey. Así lo Así, matas güey. y al día siguiente un puto cometa así Sí, en güey. el aire, güey. Y que duró No, 7 güey. días, güey. Una semana entera y ya se denomina el cometa César, ¿no? El cometa de Sosin, güey. El cometa de Se construye el templo del César en el 42 a.C., al lado ¿Cuál del mes? Foro Romano. Duró 7 días. ¿Cuál es el séptimo mes? Julio. Julio. Yeah. Ah, la verga. No, pero la mataron en mayo, güey. Y bueno, dejaron como heredero a Cayo Octavio, que era sobrino nieto de César, que vivía en Apolonia y se adoptó en el testamento, ¿no? Se reanuda la república y bueno, gracias a este Octavio, que era el heredero del César, y se une a Antonio y a Lépido para formar el segundo triunvirato, ¿no? Y de ahí es cuando ya se toma, desde que lo matan hasta adelante, se empieza a conocer a los líderes de Roma como Césares. Como ahí. los Césares. Desde Sí, ahí. porque era el más perro de todos, ¿no? Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Civil Romana, y se restaura finalmente la República, pero justamente la República no llega a restaurarse totalmente, por lo que se maneja la nueva monarquía romana o el Imperio Romano, ¿no? Sí, A partir del 27 a.C., aproximadamente 14, 15 años después de la muerte del César. ¿Quieren saber qué tan verga es, más bien fue Julio César? Las fuentes de este capítulo fueron Julio César. Todo lo que sabemos de Julio César lo escribió Julio César. Entonces también hay que tomarlo de donde viene. Y obviamente de demás personas, ¿no? Pero conocemos todos los comentarios sobre la Guerra Civil de Velo Civili, que es un libro gigante que escribió Julio César. Pues digamos que se toma ahora sí que como la crónica base, ¿no? Los comentarios sobre la Guerra Civil en Roma. Sí. Y bueno, sus esposas finalmente fueron Cornelia, fueron Pompeya y Calpurnia, ¿no? Calpurnia, la Esas última. fueron sus 3 esposas. Tuvo de hijos a Julia, a Cesarión
¿no? El hijo de Cleopatra. Y lo adoptó a Cayo Julio César Octavio o Ole, güey. Augusto. 1, 2, 3, 4, 5, ¿No? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 25 películas hechas de Julio César. A la verga. Hay 25 películas hechas de Julio César, empezando desde el 1900. Y bueno, Literal, desde que se inventó así la puta cámara. Y bueno, se dice que Marco Junio Bruto, el último que apuñaló a Ajá. César, era su hijo ilegítimo. Sí. ¿No? Que era uno que era gracias al amor de Servilia. Y de amante estuvo a Servilia, a Cleopatra y Eunoe, ¿no? Que era la reina de Mauritania. Justo. Y otro dato curioso, si ustedes salen el día de hoy, en la noche, en su casa, rico, después de haber cenado, y ven la luna, el cráter más grande en la luna se llama Julio César. ¿Sabías eso? Entonces, pues bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Actualmente todavía existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 representaciones de César en diferentes lugares. Y bueno, si ustedes piensan cuántas batallas tuvo, participó en 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, de las cuales perdió 3. 19 victorias. Las de este güey. Ajá. Las que acabamos de platicar. Sí, las acabamos de platicar. Así que para que vean. Y las que perdió, no le hicieron nada, nada más se fue. Ajá, o sea, fue como Retirada, retirada táctica, ya está ahí. O sea, era un duro. Era un duro. Güey, 3 Exacto. capítulos de Julio César, cabrón, como Napoleón Bonaparte. Me encantaron, güey. Increíbles, Están muy increíbles. Yo les sigo diciendo que vayan. O sea, tan grande fue este cabrón que está en la luna, güey. ¿Sabes? O sea, estamos en el mes de julio. Salgan a ver a la pinche luna, el cráter que se llama Julio César, en otra puta parte del pinche universo. No, chavos, este güey fue un durote. Ojalá les haya gustado mucho como a nosotros, porque la verdad que nosotros estamos fascinados. Nosotros somos también fans de esta madre, nos encanta la historia y historias como estas nos ponen. Chulada. Exacto. Pues, güey, qué buen capitulito del día de hoy. ¿De qué platicamos en el Patreon de hoy? No me acuerdo. Pero estuvo bueno. Sí, pero estuvo bueno también. Pero estuvo bueno. Así que recuerden Están durando muchos. irnos a vernos a YouTube. Sí. Y suscríbanse al Patreon, www.patreon.com/Historia para Tontos. En YouTube, Historia para Tontos Podcast. Y también síganos en Instagram, Historia para Tontos. Y ya. Y ya. Y ya. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un... Beni, Vidi, Pinzi. Adiós, Nos amigos. vemos.